Fue fundado en tiempos precolombinos por indios pipiles y originalmente fue llamado el Valle Huitzapán, pero fue en 1572 que cambió su nombre por el de un sacerdote católico español. Un gusto saludarles. Nos encontramos en el municipio de Santo Domingo de Guzmán, en el departamento de Sonsonate, al occidente de nuestro país. Es un lugar lleno de riqueza cultural. Cristóbal, ¿has escuchado hablar algo sobre este municipio? He escuchado hablar algunas cosas, de Santo Domingo de Guzmán, entre ellas que se trabaja mucho en el barro, pero también que es la cuna de la danza de los chirahuacos o de los chirahuaquitos. ¿Has escuchado hablar de esta danza, Eu? La verdad que muy poco. Te invito entonces a que conozcamos más de la danza de los chirahuacos. Vamos. Un pequeño recorrido por el municipio, encontramos a Idalia García, quien no dudó en hacernos una demostración de la danza que por mucho tiempo practicó durante su infancia. Era el baile que íbamos bailando todos y después regresábamos aquí. Ella fue parte de los chirahuaquitos, un grupo de niños que, luciendo atuendos propios de nuestros ancestros, bailaba la danza de los chirahuacos, un baile originario de este municipio que se practicaba entre los meses de diciembre y enero, como una muestra del agradecimiento por el año que recién terminaba y por el nuevo que llegaba. Yo, como cuando me sacaron de Chirahuaca, la primera vez estaba pequeña, quizás tenía como 8 años, y yo no sabía para qué se ocupaba eso, pero sí celebrábamos al Niño Dios, que nos ponían como un mecapal y un refajo, y llevábamos una mujer y un hombre que eran decían que eran los padres de los que íbamos bailando, caminando y bailando con el cacaste atrás. Le poníamos de todo juguete, casi de todo. Había unas chichiguas que quizás las conocen, que son amarillas, es de eso le poníamos bastantes. Actualmente esta danza es practicada de manera esporádica, como algunos intentos que hace por conservar esta tradición la Casa de la Cultura o la Cuna Náhuatl, una organización dedicada a conservar la tradición local. El concepto de chirahuaco únicamente se refiere a una forma popular de llamar a los niños, es decir, como un sinónimo de cipote. Al grupo de niños que practicaba esta danza le llamaban la Cofradía del Niño Dios y se hacía, como en otros municipios del país, bajo la figura de un líder, quien era el encargado de dirigir esta tradición. Pero había un mayordomo. Ese mayordomo nos llevaba comida. Ahí descansábamos en la mediodía para seguir bailando de tarde. Luego, cuando ya fui grande, que me volvieron a sacar, ya estaba yo señorita, me sacaron como de mamá, de los chirahuacos, y los otros muchachos de papá. Igual él solo se ponía cotón y yo siempre en agua. Lo he vivido y me lo han sacado en esos juegos, pero ya después se fue perdiendo. Los pobladores de la zona muy poco recuerdan sobre esta danza y algunos que aún se dedican a la práctica de alguna actividad muy propia del municipio señalan la importancia de rescatar esta parte de nuestra identidad cultural. Salía por el sonido del tambor, del pito y esas cosas, le llamaban la atención a uno y en cierta manera llegaba a admirar a los niños que andaban haciendo su baile ahí. Mire, se veía bastante gracioso, porque ellos llevaban un atuendo así bien llamativo, llevaban una herramienta que se llama cacaste, es decorada con unas frutas que no son comestibles, pero sí son medicinales. No es como antes. Yo me recuerdo en mis tiempos de antes, ¿verdad?, que eso daba gusto. Y uno de niños se entusiasmaba, porque los papás se encargaban de llenar ese cacaste que le digo yo que uno se ponía atrás, de todo, las cositas que podía llevar ahí. Entonces era bonito. Ya aquí lo del parque, o sea, allá la cofradía, porque a veces también se encargaba la cofradía. Pero ahora ya se perdió, que antes había el encargado de eso, como un padrino, digamos.
Yaguate, el chimutapilla, susul. Cuídate mucho. Hoy, en la tranquilidad del pueblo y los cambios que ha traído consigo la sociedad actual, esta danza se ha perdido prácticamente, pero algunas organizaciones tratan de rescatar por lo menos la lengua original de esta localidad. Santo Domingo de Guzmán no solo es conocido por esta danza, sino que también promueve la lengua náhuatl. Y recordemos que este municipio aún tiene habitantes que hablan este idioma. En la cuna náhuatl se imparten clases a un pequeño grupo de jóvenes que están interesados desde pequeños en mantener vivo el idioma que utilizaban nuestros ancestros. No es una tarea fácil, sobre todo porque las nuevas tecnologías y el desarrollo social parecen ir obligando a desaparecer hasta nuestra lengua materna. Vengo de una familia donde mis abuelos hablaban el idioma, mis papás lo hablan, bueno, lo hablaban también. Y yo le pregunto a mi mamá, ¿por qué a nosotros ya no nos enseñaron? A mi mamá tampoco le enseñaron. Ella lo que le ayudó a conocer parte del idioma y parte de la cultura es que ella creció con su abuela y la abuela solo hablaba en náhuatl. Entonces ella no le dijo aprender, sino que ella de escuchar que la señora hablaba el idioma y la llevaba a las entradas, la llevaba a las fiestas, así como las danzas que hacían antes, que eran muchas. Así, luchando con el tiempo, Santo Domingo de Guzmán sigue esforzándose para conservar esos detalles que lo identifican plenamente con nuestra cultura nacional. Más allá de los cambios que pudo haber traído una conquista a esta tierra, se niegan a esconder su identidad. Muy bien, Ew, entonces, ¿qué te pareció la danza de los chiraguacos o de los chiraguaquitos? Muy interesante, Cristóbal. He ahí la importancia de mantener o promover lo que es las tradiciones y costumbres, ya que forman parte de nuestra identidad cultural. Sin duda alguna, Ew, y es por eso que también los invitamos a que visiten el municipio de Santo Domingo de Guzmán, en el departamento de Sonsonate.